El número de contratos de personas con discapacidad alcanza cifras de récord. Por el 2017 casi 3.000 personas con capacidades diferentes accedieron al mercado laboral, aunque en su mayoría lo hicieron en centros especiales de empleo protegido. Una cifra que se ha disparado en la última década. Fíjense, en 10 años los contratos han aumentado un 93%, pero aún queda trabajo pendiente, ya que actualmente solo un tercio de las personas con discapacidad que trabajan lo hacen en empresas que no están relacionadas con ningún centro especial. En total son casi 10.000 las personas con capacidades diferentes que forman parte del mundo laboral en Aragón. La mitad de esta cifra ha conseguido la plena inclusión con un contrato indefinido. Es el caso de ella, de Leticia, una joven zaragozana con síndrome de Down que trabaja como administrativa desde hace 2 años. Hola Leticia. Hola, buenas. Buenos días. Pero qué puntual. Ya. ¿Cómo estás? Muy bien. 9:30 de la mañana. Ya. Es que entro a las 10. A las 10. ¿Hasta qué hora estás en el trabajo? Hasta la 1. Oye, a mí me gustaría acompañarte, ¿puedo? Claro. Trabajas aquí en una empresa de telefonía, ¿verdad? Sí, claro. ¿Vamos? Sí, vamos. Que me gustaría ver cómo es tu día a día. Vale. Leticia, tú eres muy joven. Sí. ¿Cuántos años llevas trabajando? ¿Cuántos años tienes, lo primero? 25. 25. ¿Y cuántos años llevas aquí en la empresa? Voy casi 2 años. 2 años ya. Casi 2 años. ¿Te gusta? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Cómo es tu relación con los compañeros? Pues que me llevo muy bien con ellos. Estoy súper contenta. ¿Tu trabajo está por aquí ya? Sí, está muy cerca. Oye, por cierto, nunca lo digo, pero me encantan tus botas, ¿eh? Ah, pues gracias. ¿Son cómodas? Sí. ¿Sí? Buenos días. ¿Son tus compañeros, Leticia? Sí. Y esto, veo que vas directa a esta silla. Entiendo que este es tu puesto de trabajo. Sí. ¿Y qué haces con esto? Pues yo lo ordeno por venta, por ADSL. Aquí tienes un tocho, ¿eh? Ya. Aquí hay mucho trabajo, muchas Sí. horas. Sí. Me decías, llevo 2 años trabajando en la empresa. Empecé el 17 del 2000... 2017, ¿no? Sí, por ahí. Ya eres una experta en la empresa. Sí. ¿Contenta? Sí, contenta. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? Pues me gusta ordenar papeles, o sea, la documentación, el ordenador, sacar cosas, los CPU, las recargas. Leticia, yo no puedo dejar de mirar todo este tocho de papeles. Ya. Oye, ¿tú tienes síndrome de Down? Sí. ¿Has tenido problemas para encontrar trabajo por tener una capacidad diferente? No. No. ¿Te has sentido integrada siempre? Sí. ¿Y el trato con tus compañeros cómo es? Pues estoy muy a gusto con ellos, me tratan muy bien y estoy contenta. No quiero molestarte mucho, que tienes mucho trabajo, pero me gustaría conocer a tu directora, a tu jefa. Buenos días. Hola, Inma. Sí. La jefa. Sí, mi jefa. ¿Qué tal es como trabajadora? Fantástica, muy buena, muy meticulosa, muy comprometida, muy compañera de sus compañeros, muy buena. Inma, ¿por qué decidisteis contratar a Leticia? Bueno, pues yo creo que un poquito por coherencia. Cuando ya surgió el tema de un puesto ya de más continuidad, yo me puse en contacto con Down. Claro, Leticia me decía, llevo aquí ya 2 años. 2 años. ¿Ella tiene el mismo contrato que sus compañeros? El mismo, no hay ninguna diferencia. O sea, a ver, ha seguido el proceso de cualquier compañero que entra. Primero se les hace pues un contrato temporal, a ver cómo funciona, y luego ya todo el mundo pasa indefinido. Leti no es una más. Es que te lo pregunto porque te imagino que sabes los datos, solo el 2% de las personas que tienen una discapacidad psíquica tienen un contrato normal. Sí. Es un gran paso lo que estáis dando. Sí, tampoco nos lo hemos planteado de otra manera. Leticia desde un principio nos ha demostrado lo comprometida que es con el trabajo, lo meticulosa que es, hace un trabajo que a lo mejor a nosotros nos aburriría un poquito y ella lo borda, pues como puntear recargas, puntear todos los TPVs, lleva todo el tema de documentación, clasificación y nosotros como distribuidor de telefonía móvil, imagínate la documentación que manejamos, o sea, cada contrato tiene que confíes en ella al 100%, porque entiendo que para dejar esa información... Lo borda, o sea, es que tener una Down en el trabajo es como tener un ángel. ¿Tomamos un café? ¿Oh, sí? ¿Sí? Leticia, ¿te apetece? Vale. ¿Vamos? Vale. Sí. A Leti le encantan los chicos.
Oye, Mira, podemos Leti, esto no me lo has desdoblarnos, contado. pero donde esté Alex Pero y tienes Alfonso novio. no tenemos nada Sí que que hacer. tengo, Ah, que tienes novio, pero ¿cómo no me has dicho esto? sí que tengo, pero desde casi 9 años. ¿9 años? Madre mía, esto ya es una relación seria. Sí. Bueno, me ha alegrado mucho conocerte. Vale. Estudias oposiciones, brillas en el trabajo, Sí. te preparas para vivir sola. Sí. No hay barreras. No. Gracias. Vale.